Vamos a otro tema. La Comisión para la Recuperación del Empleo entregó este viernes 16 propuestas, dentro de las que se incluyen mejoras en los subsidios al empleo, incentivos a la vacunación con beneficios de tener el pase de movilidad y reformular el ingreso familiar de emergencia, que podrían haber novedades esta semana. Vamos a analizar estas iniciativas, también el diagnóstico. Para eso estamos con David Bravo, economista, director del Centro de Puesta de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, miembro de esta comisión. David, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Primero que todo, antes de ir a las recomendaciones que hace esta instancia, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, los distintos miembros, los integrantes de esta comisión? El diagnóstico, bueno, estamos de acuerdo en que también en la razón por la cual se convocó esta comisión y se habló de emergencia, y a mí me parece muy importante. Nuestra situación del mercado laboral actual es de una emergencia laboral. Estamos con cerca de 1 millón de empleos menos que los que teníamos antes de la pandemia. Eso en cualquier circunstancia nos tendría con tasa de desempleo de 2 dígitos. Y las consecuencias de esos menores empleos, que no fue el punto más bajo, ¿cierto?, sino que fueron 2 millones de empleos perdidos en la pandemia. Las consecuencias de esto han sido más pobreza, más desigualdad. El empleo es la única forma consistente de poder recuperar los ingresos de las personas, y por lo tanto hay un sentido de urgencia, porque lamentablemente desde hace 6 meses aproximadamente lo que tenemos más bien es una disminución en los empleos. Y por lo tanto, no solamente dejamos de recuperar el empleo, sino que hemos retrocedido en los últimos meses. Por cierto, probablemente por lo que fueron las restricciones importantes que tuvimos en marzo, en abril. Sin embargo, incluso en junio, con las aperturas graduales que se fueron dando, no se reactivó el empleo. Entonces, ese sentido de urgencia, que también tiene que ver con discusiones, por ejemplo, como las que tenemos, ¿cierto?, con el IFE, ¿cierto?, que es una ayuda del Estado muy costosa, por por la cobertura que tiene, ¿cierto?, por la universalidad que tiene, pero no es sostenible en el tiempo. Y por lo tanto, necesitamos de manera urgente que el mercado laboral se reactive, que las contrataciones y el empleo se incrementen. De otro modo, no vamos a tener los recursos para seguir financiando IFES y por cierto, si es que hubiera algún desarrollo futuro de la pandemia, como ya nos ha tenido acostumbrados. Sí. Tú hablabas del ingreso familiar de emergencia, David. Quiero hacer un paréntesis ahí. Esta semana se esperan novedades con respecto a una eventual extensión de este ingreso hasta diciembre, en plena discusión que comienza el miércoles sobre los retiros o cuarto retiro del 10% y hasta 100%. Ustedes como comisión hablan de reformular el IFE. ¿Se conversa con lo que puede ser una extensión de este ingreso familiar de emergencia hasta fin de año? A nosotros nos parece inadecuado, porque en realidad creo que lo que necesitamos es poner todos los recursos en el mayor empleo. Y, por supuesto, en aquellos casos donde hay personas que no o son informales y el empleo no se reactiva, ¿cierto?, especialmente las personas de menores ingresos, ahí habría que concentrar ayudas tipo IFE. Pero ayudas masivas son muy costosas, son medidas como al voleo, digamos, en este minuto, que se justificaban el año 2020 o tal vez comienzo del 2021, pero a estas alturas son medidas que tienen un costo alternativo, David, básicamente. Perdona que te interrumpa, eso me parece muy importante profundizarlo, porque aquí se da esta discusión que se ha dado ya un buen tiempo con respecto a la universalidad de las ayudas y la focalización o hiperfocalización de la ayuda. Por lo que yo entiendo de tus palabras, el 2020 la universalidad de esas ayudas se justificaba, no así este año, entendiendo lo que es este IFE al 100% registro social de hogares. Claro, el 2020
tuvimos caída en los ingresos de hogares de más del 60% en los primeros meses, abril, mayo, junio del 2020. Ese tal vez fue el momento en el cual debiéramos haber decidido como país habernos desplegado, ¿cierto? Con ayudas masivas. Ahí no había tiempo que perder. Efectivamente, las ayudas fueron más lentas de lo deseable. Eso, en definitiva, finalmente terminó corrigiéndose y esas ayudas más universales se están entregando ahora, ¿cierto? Que hay un problema de oportunidad, creo yo, que ya eh, que no se condice en este minuto, ¿cierto? Incluso esa extensión en los mismos términos. Eh, Lamentablemente, pongámoslo así, ¿cierto? Estamos entregando ayudas a 15 millones de personas, a 16 millones de personas. El problema esencial que tenemos hoy día es un problema social que viene con la crisis sanitaria, que se traduce en menores empleos. Y tenemos 1 millón menos de empleos, ¿cierto? 1 millón menos de empleos son, mm, supongamos que pueden ser 3 millones a 4 millones de hogares, ¿cierto? Perdón, personas que viven en esos hogares, ¿cierto? Y por lo tanto, no 16 millones. Ese es el punto, ¿cierto? Entonces, tenemos que, por otro lado, necesitamos que se reactive el mercado laboral y parte de las propuestas que tenemos es que hay que poner unos incentivos muy grandes y hay que poner, de hecho, un subsidio muy grande a, directo a las personas que complemente su remuneración en los nuevos empleos. Entonces, un nuevo empleo básicamente debería tener asignado nuestra propuesta, ¿cierto? Es un subsidio del 50% de la remuneración en el caso de los hombres y del 80% en el caso de las mujeres y de las personas mayores de 55 años. Ese subsidio, que si se piensa para alguien que gana el salario mínimo, ¿cierto? Podría ser como de 160.000 pesos para arriba, ¿no? Hasta 200 o 350.000 pesos en el caso de las mujeres, eso es lo que propusimos, con un tope, que se le entrega directamente a las personas, además de lo que la persona va a recibir por tener un nuevo empleo. Creo que tenemos que poner todos los recursos posibles en ese tipo de medidas y en otras que favorezcan que las personas se incorporen al mercado laboral del mejor modo posible. Por cierto, para que eso ocurra faltan también otras cosas, otras condiciones importantes, como por ejemplo las reaperturas de los establecimientos educacionales son muy urgentes, no solamente por los niños, las niñas, los jóvenes del país, digamos, ¿cierto? Que por cierto debería ser el tema número uno, pero también porque eso está afectando hoy día en particular a las mujeres en el mercado laboral. Lamentablemente decimos a las mujeres, ¿cierto? Porque debería afectar a hombres y mujeres. Sí. Sin embargo, por la distribución que tenemos de los roles, las mujeres son las más perjudicadas. Lo mismo el caso de las zonas cunas y los jardines. Entonces, nuestras recomendaciones más bien van en esa línea. Sabemos que es un periodo difícil, ¿cierto? Porque hay elecciones. Tenemos elecciones y estamos en un periodo electoral de aquí hasta varios meses más y van a haber un conjunto de propuestas que van a andar dando vueltas que probablemente no van a ir en una dirección distinta. Sí, dentro de las recomendaciones, y quiero tomar ese punto, son incentivos directos para la contratación, hombres y mujeres, pero con un foco, como ha sido también los subsidios al empleo, en las mujeres por la situación y el retroceso que han tenido en el último tiempo, producto de esta crisis. Son incentivos directos a la formalidad finalmente también. Eso es un punto que se ha tomado en cuenta. Ahora, te hago la pregunta con respecto al contexto y mezclando con lo que son las ayudas estatales, porque se dice y se evidencia en algunos sectores, no es generalizado, pero en algunos sectores, que la formalización o la búsqueda de puestos de trabajo de alguna manera se congela o se detiene por parte de quienes buscan trabajo, principalmente por estas ayudas estatales. De hecho, desde parlamentarios oficialistas se habla de la posibilidad de incorporar un bono para aquella persona que tiene un trabajo formal o que obtiene un trabajo formal, que también tiene el IFE, que tenga un adicional. ¿Cómo ves tú? ¿Esto se está dando efectivamente este escenario en el mercado laboral? Yo no creo que haya sido lo que se dio en gran parte del periodo de la pandemia.
pero efectivamente en este minuto es un punto importante. Es decir, no, es posible que si continuamos con las ayudas en las magnitudes que las tenemos y que dé exactamente lo mismo si la persona trabaja o no trabaja, y no nos focalizamos en cambio, ¿cierto?, en aquellas personas que realmente lo necesitan, en la práctica lo que va a ocurrir, se puede generar ese problema. Y lamentablemente eso no es sostenible en el tiempo. Sería mentir, digamos, decir que sí, bueno, ok, podemos seguir así por 3 meses, 9 meses, a la tasa de 3.000 y tantos millones de dólares mensuales. Simplemente Chile ya no va a tener el espacio para poder endeudarse, ni los recursos. Entonces esto es algo que se va a tener que pagar de alguna manera, digamos, y nos podemos consumir recursos que podríamos necesitar si es que la emergencia se extiende. Entonces, eh, por eso es que el empleo, ¿ah? O sea, aquí nosotros deberíamos tener tres prioridades: empleo, empleo y empleo. Tres prioridades. Una, que es lo mismo, ¿cierto? Pero debería estar en primer lugar, en segundo y en tercer lugar, porque esa es la forma, ¿cierto?, en la que vamos a poder salir. Y es la dificultad en la que nos encontramos, donde todavía el temor al contagio está muy presente. Entonces, por supuesto que la vacunación está ayudando bastante y te va a estar detrás de toda esta Sí. posibilidad, digamos, de Ustedes, de hecho, proponen controlar. también generar incentivos para aumentar el porcentaje de vacunación. ¿Qué tipo de incentivos se pueden dar ahí? Hay una lista, digamos, también de propuestas que se han dado sobre eso para que las personas vayan a vacunarse, los que no lo han hecho. Claro, bueno, por ejemplo, primero nos parece que las personas que tengan su esquema de vacunación completo debieran poder tener, que tengan su pase de movilidad, ¿cierto? En realidad también sea un pase laboral, independientemente de la etapa en la que nos encontremos del plan, paso a paso. Hoy día, en ciertas primeras etapas del plan, aun cuando las personas estén vacunadas, de todas maneras no podrían ir a trabajar. Se requiere un permiso colectivo, es algo que... Entonces no pueden funcionar los lugares, ¿cierto? Pero las personas que ya tienen un pase de movilidad deberían poder tener la posibilidad de desplazarse. Por Sí. ejemplo, ir de una región a otra, si es que se están ofreciendo buenas remuneraciones, Claro, ¿cierto? Por trabajos David, de pero temporada u otro. te hago la pregunta para dejarlo súper claro. No entendiendo esto como la posibilidad de que una persona vaya a conseguir un trabajo y que en la entrevista o en esa instancia, si no tiene pase de movilidad, no pueda ser contratado. Claro, no, 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 Eso por no, ¿verdad? supuesto, Porque eso no. ya es algo más. Claro, sería el incentivo 100% efectivo, pero claramente va a chocar con otras, con temas legales, de hecho, con temas de derechos civiles. Pero no va a Evidente, eso, claro sino que más bien sí. a la movilidad. Sí, y que de alguna manera todos tengamos el incentivo, las personas, nuestros familiares, las empresas respecto a sus trabajadores, ¿cierto?, de promover la vacunación, Ya. porque la vacunación lo que puede generar entonces es un entorno también más seguro, digamos, dentro de las empresas, dentro de los lugares de trabajo. Pero también, si es que estamos en una situación de nuevo donde retrocedemos, va a permitir que los lugares funcionen, ¿no? Por supuesto, con todas las medidas y las condiciones sanitarias que deben tener esos lugares. Eh, eh, pero efectivamente ese es un ejemplo, ¿cierto? Otros temas también es todo lo que tiene que ver con la promoción de la vacunación. Nosotros pensamos también que, por ejemplo, para el caso de los establecimientos educacionales, deberían ser un eje de la vacunación en menores de edad, en jóvenes, ¿cierto? Menores de 18 años. También, creo que eso también es importante, y también permitiría que esa población a la que ya se va a extender la vacunación y que también entonces le va generando esta protección a toda la población, es el lugar natural donde probablemente deberíamos estar promoviendo la vacunación, etcétera. En realidad es promoción. Es promoción, pero con mucha información y conciencia de que ese es el camino para controlar la crisis sanitaria en la que nos encontramos, pero también
no es indiferente para reactivar los ingresos de los hogares, de las personas, para asegurarnos una situación de tanta inseguridad, ¿cierto?, en la que nos encontramos. David, por último, y agradeciendo estos minutos como siempre, quiero preguntarte por el contexto y donde se podrían aplicar estas recomendaciones, estas iniciativas, que tiene que ver con un escenario del mercado laboral donde subsisten la formalidad y la informalidad. La informalidad que crece generalmente y siempre pasa en estos episodios de crisis. ¿Cómo está actualmente y cómo se aborda desde las recomendaciones que hizo la Comisión? Sí, todos los incentivos tienen que ir a la formalidad, incluso en el caso de personas que, por ejemplo, tienen sus propios emprendimientos, también están complicados muchas veces de recibir ayuda, por ejemplo, apoyo a microempresas, precisamente porque no son formales, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay que avanzar. Si hay una lección que nos deja esta crisis es que es importante ser formales, porque la formalidad de alguna manera también genera información y mecanismos en los cuales se pueden diseñar ayudas específicas para que nos permitan distinguir a alguien que está haciendo una actividad económica versus una persona que simplemente no lo está haciendo y no tiene cómo ganarse la vida. Ahí hay que crecer mucho. Entonces, precisamente esos grupos, que en particular son grupos de menores ingresos, los que son menos formales, allí es donde creo que nosotros pensamos que las ayudas estatales tienen que enfocarse en este minuto, porque es difícil llegar a estos grupos, pero dándole todas las alternativas, los incentivos para formalizarse dentro de sus actividades, pero también para poder reconvertirse, para poder tener capacidades o habilidades digitales hoy día que son tan necesarias, poder hacer llegar esos recursos que de alguna manera habilitan, ¿cierto?, para el mercado laboral. Entonces es una mezcla de, por una parte, poner unos fuertes incentivos al empleo formal y por otro lado, concentrar las ayudas en aquellos grupos precisamente a los que no es posible llegar, pero definitivamente no son ayudas universales. Son recursos de todos nosotros, ¿cierto?, de todas las personas. Todas las personas pagamos impuestos. Hasta las personas más modestas pagan impuestos, digamos, a través del IVA, ¿cierto? Y entonces esos son recursos de todos y esos recursos no van a estar bien usados si es que efectivamente se continúan entregando, ya pasando esta época donde el IFE está llegando hasta el mes de agosto, septiembre, se lo seguimos entregando a personas que en verdad están en otros segmentos en otros segmentos de ingreso. Entonces, ahí me parece que hay algo que, por cierto, supongo yo, no es muy popular, pero lo que está en juego de alguna manera es la viabilidad futura de si vamos a ser capaces como país de poder tener una posición que nos permita enfrentar una crisis que ojalá no se produzca en los meses siguientes, el próximo año, un rebrote. Ojalá podamos superar esta crisis y podamos luego ver cuál es el balance, cuáles fueron los daños que quedaron y cómo podemos salir adelante. Pero como esto no tiene todavía término, no es prudente hacer como que todo termina en diciembre o en noviembre, ¿cierto? Porque, bueno, lo que ocurre es que a fines de noviembre hay una elección, ¿cierto? Pareciera ser que eso es lo que está ocurriendo, que hay, y no una elección, muchas elecciones, porque están las elecciones de diputados, de senadores, ¿cierto? Entonces son muchas personas que de alguna manera, lamentablemente, van a hacer campaña con los recursos públicos, con los recursos de los demás, digamos, ¿cierto? Ofreciendo algo que sin mirar más allá. Sin embargo, el país existe, me parece, después de las elecciones. Hay que tener cuidado con eso y desgraciadamente también ya ha estado sucediendo, hay que decirlo. David Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Nicolás, muy bien. Hasta luego, que esté muy bien, un abrazo.